Muy buenas tardes, queridos amigos capitalistas exploradores todos. Bienvenidos a Carlos Garín Today. Hoy vamos a hablar de algo que está en el tintero de todo el mundo. El vicepresidente Mike Pence. ¿El podrá contar o rechazar los votos electorales en disputa? Vamos a ver. A la 1 p.m. hora local del 6 de enero, los miembros del Congreso se reunirán en la Cámara de Representantes, como todos sabemos, para observar la certificación formal de los votos del colegio electoral para elegir al presidente de los Estados Unidos. Muy interesante esto. Si bien esto puede ser una formalidad, nada absolutamente ha sido habitual hasta ahora en las elecciones de este año, en medio de la cantidad de acusaciones de irregularidades en los estados clave. Esto lo sabemos todos, por lo tanto, las elecciones de este año son sui generis. La situación se complica por la falta de claridad sobre las barreras legales y constitucionales para el proceso que se va a vivir. La sesión conjunta del Congreso bien puede resultar en un estancamiento en el que no se anuncia en absoluto un claro ganador de la carrera por la Casa Blanca. Esto puede pasar y es el escenario más claro. Según los resultados de las elecciones actuales, el vicepresidente Joe Sleeping-Froud ha recibido 306 votos electorales contra 232 de Trump, según la prensa. Mientras tanto, los republicanos en 7 estados donde Sleeping-Froud reclamó la victoria han enviado sus propios conjuntos de votos electorales a Washington y algunos miembros de la Cámara han indicado que se opondrán a los electores de Sleeping-Froud en algunos estados. Y esto, por supuesto, ha traído más confusión a la gente. Nadie sabe dónde estamos parados. Pues bueno, cualquier objeción requeriría, señores, del apoyo de un miembro de la Cámara, en primer lugar, y un senador para ser considerada. Y al menos un senador ha dejado abierta la posibilidad de que se va a unir a este esfuerzo. Entonces, esto nos pone en un paradigma, ¿no? Nos ofrece un paradigma. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Habrá conteo? ¿No habrá conteo? Bueno, el conteo de votos, señores, se rige principalmente por la 12ª enmienda de la Constitución y la ley de conteo electoral enmendada. Aunque digan abogados demócratas que no toca la Constitución las elecciones. La Constitución de los Estados Unidos simplemente establece que los electores de cada estado deben reunirse, hacer una lista de sus votos que firmarán y certificarán y serán enviados al presidente del Senado. ¿Quién es el presidente del Senado en ese momento? El vicepresidente Mike Pence. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos. El presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todos los certificados y luego se contarán los votos, según la enmienda de 1804. Miren cuántos años tiene esto. Entonces, la ley de conteo electoral, para aclarar, de 1887, actualmente conocida como sección 315 del Código de Estados Unidos, establece un procedimiento sobre cómo se cuentan los votos, cómo plantear objeciones y cómo resolver las disputas, que evidentemente es lo más claro que puede pasar. Primero, dice que el vicepresidente preside el procedimiento. Luego dice que los líderes de la Cámara y el Senado designan 2 cajeros cada uno. Este es el proceso, clarito. Entonces el vicepresidente abre los sobres que vienen sellados con los certificados de voto y los entrega a los escrutadores para que los cuenten. Luego, los cajeros los leen en voz alta, los cuentan y se los devuelven al vicepresidente, que es quien debe anunciar los resultados. Hasta ahí todo bien. Más adelante, en un lenguaje bastante complicado, la ley dice que los miembros del Congreso pueden objetar. Se necesita al menos una objeción de cada Cámara para que la Cámara y el Senado voten por separado sobre las objeciones. O sea, una objeción de cada lado para que cada uno analice por qué objetaron. Si ambas cámaras entonces están de acuerdo, los votantes objetados serán rechazados. Y esto está
está prácticamente fuera de discusión, dada la mayoría de los demócratas en la Cámara. O sea, lo que rechacen simplemente se va. No estoy de acuerdo con este colegio electoral, se fue. Si se presentasen dos grupos de electores para el escrutinio, la Cámara y el Senado deben votar por separado sobre cuál grupo es legítimo y cuál debe ser rechazado. Si cada Cámara vota de manera diferente, el conjunto certificado por el gobernador del estado debe contar. Y eso le daría la victoria a Biden. O sea, cuando hablamos de dos grupos, es el grupo de electores que escogió el colegio electoral, el Senado, y los que escogió el gobernador. Y el problema es que existe una gran cantidad de análisis legales que argumentan que la ley del conteo electoral es inconstitucional. O sea, el Congreso no tiene derecho, según la Constitución, a concederse la autoridad para decidir qué lista de electores es correcta y qué votos deben rechazarse. Eso está claro. Tampoco tiene el poder de designar a los gobernadores estatales como árbitros finales. Han argumentado una lista de legisladores y juristas que esto es ilegal, completamente ilegal e inconstitucional. No puede el Congreso decidir quién ganó y tampoco los gobernadores. Hay dos argumentos entonces sobre quién tiene el poder constitucional para decidir qué electores elegir. Según eruditos en la materia, juristas, dicen que es el vicepresidente quien tiene la discreción exclusiva de decidir qué votos contar y qué votos no contar. Y el argumento es que los redactores pretendían que la vicepresidencia fuera la única autoridad sobre el escrutinio de los votos porque la resolución unánime adjunta a la Constitución decía que el Senado debía nombrar a su presidente con el único propósito de recibir, abrir y contar los votos para presidente. Y el Senado tiene que nombrar al vicepresidente de la República. Además, antes de la adopción de la ley de conteo electoral, siempre era el vicepresidente quien contaba los votos, a veces a pesar de las importantes objeciones que ponía el Congreso. Por ejemplo, Thomas Jefferson lo hizo como vicepresidente en las elecciones de 1800, contando los votos constitucionalmente deficientes de Georgia y asegurando de facto su propia presidencia. Es así. Esa es la ley. Los legisladores del estado de Arizona y los electores republicanos, para que entendamos esto, junto con el representante Louis Gohmert, presentaron una demanda federal pidiendo que el tribunal aclare la ley en el sentido de que la ley de conteo electoral es inconstitucional y el poder del vicepresidente es primordial, absoluto, legal y constitucional. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto, porque hay intereses, porque cada quien lo lleva para donde quiera. Y por ejemplo, el profesor de la Universidad de Virginia, John Harrison, que es un experto en historia constitucional, dice que el vicepresidente no tiene ningún poder constitucional para tomar decisiones sobre qué votos contar. Pero señores, si el Senado tiene que escoger al vicepresidente como presidente de la sesión extraordinaria, porque más nadie está en el poder excepto él, ¿quién es? Entonces sostiene que la ley es deficiente en el sentido de que el Congreso no tiene el poder de hacer anuncio de sus decisiones sobre el recuento de votos. Y esto es concluyente. Pero eso no significa que no pueda prescribir ninguna regla en absoluto. Pero entonces dice, se contradice, el Congreso no puede hacerlo, pero el vicepresidente no puede hacerlo. ¿Y quién lo hace? ¿No se dan cuenta que están eliminando todo? La Constitución exige contar los votos con ambas cámaras presentes. Así que creo que establecer procedimientos para un conteo dentro del poder del Congreso sería algo muy, pero muy interesante. El segundo argumento es que la Constitución otorga la autoridad para determinar cómo se elige a los electores para las legislaturas estatales. Como tal, cualquier disputa sobre qué votos deben contarse debe ser resuelta por las legislaturas estatales, no por el Congreso, no por el Senado, sino por las estatales. Los gobernadores no pueden escoger colegio. El problema es que las legislaturas estatales ahora no están en sesión tampoco. Y no pueden reunirse en una sesión especial sin una llamada de los gobernadores.
Y los gobernadores, sencillamente demócratas y republicanos, se han negado a hacerlo. Mientras tanto, las legislaturas generalmente han delegado la facultad de certificar electores a los gobernadores y secretarios de Estado, socavando su propia autoridad en la materia. Por eso vemos que el gobernador ha mandado una colegiatura y los senados han mandado otra. Entonces el conservador Proyecto Amistad de la Thomas More Society, que todos conocemos ya, ha presentado una demanda federal argumentando que el poder de las legislaturas es exclusivo e indelegable y por lo tanto cualquier ley estatal y federal que indique lo contrario es inconstitucional y nula. Sencillamente nula. Y eso no solo derribaría algunas disposiciones de la ley de conteo electoral, sino que también haría ilegítimos los votos electorales que no hayan sido certificados después de las elecciones por las legislaturas. O sea, esos votos electorales que mandaron los gobernadores. Entonces Pence tiene el derecho a decir, esto no cuenta, porque es la ley. Independientemente de lo que dirán los tribunales, la pregunta central en todo este meollo es qué ocurrirá en las cámaras de la Cámara del 6 de enero. ¿Pence se negará a seguir la ley de conteo electoral? ¿Disienten algunos de los narradores? Si las cosas van mal para los demócratas, ¿intentará la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, terminar la sesión prematuramente? Esto, señores, no hay forma de saberlo. El vicepresidente Mike Pence no ha dejado que se conozcan sus intenciones y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que es un acto de buena fe y de apoyo al presidente. Lo que sabemos hasta ahora es que Pelosi no tiene poder en ese momento. Y además probablemente ni siquiera será reelegida para el puesto de Speaker of the House, porque presenta una fuerte oposición de parte de sus mismos coidearios. Imagínense ustedes que personalmente Alexandria Ocasio-Cortez, ha manifestado su oposición y su intención abiertamente de sustituirla por alguien más allegado a la izquierda radical. O sea, otro comunista igual que ella. Y esto, por supuesto, elimina una de las posibilidades partidistas demócratas, la de hacerse del poder por medio de su intervención, terminando la sesión prematuramente en caso de que le vaya mal a su bancada. Así que esto es una ventaja que tenemos. Por lo tanto, de alguna manera, quedaría en poder del vicepresidente Mike Pence la capacidad de tomar la decisión o no, de qué aceptar o no, de aprobar el voto de la colegiatura o aceptar la nominación de los gobernadores, las cuales tienen a su vez también muchas contradicciones por violaciones a la Constitución. Las colegiaturas en los estados péndulos han nombrado un colegio electoral republicano, los gobernadores no. Por esta razón, para evitar este entuerto inentendible, que se traduce en crisis constitucional, gracias a las violaciones, reitero, que durante años se han venido realizando y que a fin de cuentas fueron las que hoy han permitido la cantidad de irregularidades y trampas urdidas por la tienda del burro durante este proceso electoral. Que algunos senadores han pedido, como medida constitucional, que se le otorguen al vicepresidente tal y como versa la Constitución, y fue la práctica legal desde la creación de la República. Todos los poderes de arbitraje que le fueron conferidos originalmente y que por turbios trasiegos fueron compartidos con el Senado. Pues además es absurdo que si el Senado se encuentra en debate con la Cámara, pretenda convertirse también a conveniencia en juez y parte. Eso no solamente es inconstitucional, repito, es absurdo. Entonces solo nos quedaría, compatriotas, esperar en Dios que Mike Pence se comporte a la altura y no incluya en su proceder este 6 de enero lo que ya es una práctica común entre los republicanos: la traición a su propio presidente. Este, compatriotas, es el camino constitucional. De ahí solo nos quedaría la opción legal del presidente de ordenar o activar la ley marcial. Que, por cierto, para esta
Además hay motivos de sobra y estaría muy justificada en primer lugar por la intervención de China como potencia extranjera en las elecciones, algo que ha quedado demostrado hasta la saciedad, y también lo ampararían las irregularidades dadas durante el proceso electoral y el desacuerdo de las cámaras, en tercer lugar, durante el debate de este día 6 de enero. Lo cierto es que se ha especulado mucho alrededor de Mike Pence. Pero también es cierto, compatriotas, que Mike Pence no ha respondido. Y si vamos a analizar claramente esta actitud del vicepresidente, sabiendo cómo se han movido las cosas en estos últimos tiempos aquí en la República, en los Estados Unidos, pues vemos como una postura sabia, muy conservadora y muy militante, mantenerse sin dar, como dirían en Sudamérica, papaya, o sea, sin vender lo que va a hacer, porque además no tiene por qué hacerlo, porque supuestamente debe esperar al día de las elecciones, ese día, el día 6 de enero, para entonces tomar las decisiones según lo que hay ahí. Imagínense, no puede desde ahora decir yo voy a votar por Sleeping Frog o voy a votar por el Titán. No puede decirlo. No puede decirlo. De hecho, eso tendría un tinte de ilegalidad. Y esto me gusta, porque si en toda esta historia personas han obrado apegados a la legalidad, apegados a la Constitución, a la verdad y a la justicia, ha sido el presidente y el vicepresidente, que todo lo han tratado de hacer de manera constitucional. Por eso mi voto de confianza, y Dios mediante, espero no arrepentirme de esto. Bueno, nunca me voy a arrepentir. Dios es quien va a juzgar la actitud. Pero espero en Dios que Mike Pence siga siendo lo que es: un gran cristiano, amigo, no solamente compañero de fórmula del presidente Donald J. Trump, sino su fiel Sancho Panza, ¿verdad? Su Rocinante en las interminables batallas de este gran hidalgo, este Quijote del siglo XXI, nuestro David en la República Americana. Así que todo está dicho. El 6 de enero esperamos esta resolución y esperamos que haga uso de sus facultades en el poder que está. Imagínense otra cosa. Si todavía no ha llegado el 6 de enero y ya los demócratas están tratando de restarle poder a la investidura del vicepresidente Mike Pence como presidente de las cámaras el 6 de enero, imagínense ustedes si Mike Pence hubiera declarado algo. Ya se hubiera logrado. Le hubieran quitado hasta el derecho de abrir los sobres. Así es. Así que bueno, compatriotas, eso es lo que hay. Esperemos el 6 de enero. Todavía queda mucha lluvia por caer hasta ese día. Y yo estoy muy confiado y tengo mucha fe. Primero, en que cuando abran los sobres, si es que decide abrirlos o no, porque tiene esa potestad el vicepresidente Mike Pence como presidente de la Cámara en ese momento, si no los abres, que declare inconstitucional las elecciones y le dé la victoria al presidente Trump, guiándose por todo lo que se ha visto hasta ahora como evidencias de las irregularidades. Segundo escenario, que abra los sobres y decida contar no lo de los gobernadores, no las colegiaturas de los gobernadores, sino de los senados, cómo fueron escogidas. Y ese es el tema fundamental que hay ahora, que estos estados péndulos, nosotros íbamos con todo porque la colegiatura iba a ser elegida de una manera favorable a nosotros porque sencillamente son republicanas. Pero resulta que con tantas violaciones de la Constitución, entonces el gobernador ha tenido la posibilidad y la potestad de escoger a los que ellos quieren. Entonces han escogido
y ahí el resultado que se presume que está dentro de las urnas del 14 de diciembre, ¿verdad? Basándose en esto, realmente nadie lo sabe. Pero bueno, cuando Pence decida, si decide abrirlas, la abrirá y determinará qué va a tomar. En caso de que estén las dos, él puede escoger una o declararlo nulo, ese estado, sencillamente, declararlo nulo, que no es lo que queremos. Nosotros queremos la justicia, que nos den el voto. Así que todo descansa en eso. Y si no, tenemos otras opciones. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestro presidente. Espero que hayan entendido esta explicación. No echemos tierra. No echemos tierra sobre el sembrado. No nos dejemos enmarañar por la media. Y no nos creemos estados de opinión basados en lo que ellos hacen, que evidentemente hacen mucho daño, crean muchos estragos. Démonos la oportunidad de ver otras opciones antes de formarnos un criterio. Bendiciones para todos. Dios bendiga a nuestro presidente. God bless America. Nos vemos en el noticiero.